Hola a todos, antes de empezar con el video, si no has visto las partes anteriores de este manga, encontrarás un enlace en la esquina superior derecha para ponerte al día. Sin más vueltas, a comenzar. La ira de Tezan se manifestaba a través de su aura, que emergía violentamente de su cuerpo. La razón es que algo invaluable había perdido. El tiempo invertido durante 6 meses se había esfumado por participar en esta misión, pero Yonuk no cedería. Podía seguir llorando por todo su entrenamiento en solitario y su contribución, pero si cada uno tendría que ser recompensado por el tiempo que pasó luchando por la humanidad, no habría recompensa en la tierra que pudiera saldar la deuda. Y así dejó salir su furia, emitiendo su aura también, mostrándole a su rival que no daría marcha atrás. Al notar la respuesta, Tezan avanzó decidido a aplastar a ese lunático, pero fue detenido justo a tiempo por los líderes a cargo, salvándole el pellejo a nuestro protagonista, que fingió docilidad, agradeciendo por el buen trabajo al guerrero de clase S. De inmediato se marchó para reportarse ante Kanseok, mientras que Tezan fue detenido por Yu Gena, que poco entendía la situación, pero los ojos de toda la nación estaban puestos en ellos en ese momento, por lo que causar un alboroto no era para nada una buena idea. Un portal se abrió, y de él, el general de la brigada, el señor Yuncheol, apareció, asombrado de que el rey del puño aún estuviera en el lugar. Al notar la falta de respuesta por parte del guerrero, saludó a Gena y le preguntó si había algún problema que necesitara resolver. Después de todo, con el gremio Flor Azul presente, no debería haber ningún inconveniente. Dijo esto con tono sarcástico. Luego se retiró para hablar con sus camaradas. Hablando a solas con Gena, Tezan le informó no ser el responsable de la destrucción del lugar, pero tampoco se había clasificado primero en la limpieza del evento. De todas formas, él había cumplido con su trabajo, por lo que la joven mujer tenía una deuda con él, y dicho esto, se marchó, dejando sorprendida a la joven dama, que no podía creer que un rango S no hubiese clasificado primero en un evento desafortunado, llegando a la conclusión rápidamente que ese joven soldado era el primero en clasificar, aunque la verdad, nada de esto tenía sentido. Comenzó a escuchar la conversación con el general. Sus registros militares afirmaban que solo podía controlar 300 gramos de metal. Sin embargo, los últimos informes sugerían poder controlar decenas de veces esa cantidad. Todo esto causaba dudas en el general. ¿Realmente era un clase F? Al escuchar esto, los ojos de Gena se abrieron ampliamente, sorprendida por lo que escuchaba. Definitivamente no entendía lo que estaba sucediendo. Demasiadas sorpresas para procesar. Esto le causaba dolores de cabeza por tratar de entender la situación. Por su parte, Yonuk y el general comenzaron a pasear para hablar a solas. Nuestro protagonista era consciente de que no podía subestimar a Yuncheol. Además de su impresionante poder destructivo, Yuncheol poseía una inteligencia asombrosa. De hecho, Yuncheol era la persona a la que el nigromante temía más y había intentado eliminar en múltiples ocasiones. Ante la sospecha de su actividad inusual, Yonuk se vio obligado a justificar sus cambios. Comentó que al eliminar su segundo monstruo de Elite, había conseguido un logro llamado Rebelión de Mazmorras, que instantáneamente mejoró sus habilidades. Ahora era capaz de manipular casi 17 kilogramos y había adquirido un par de habilidades extras. Expuso esto claramente para ocultar el hecho de que los rangos F también podían progresar en sus habilidades. El general estaba emocionado. Su historia sobre los logros podía ser cierta, pero teniendo en cuenta esto, no podría considerarlo un rango F. De hecho, su poder estaba por encima a un clase C. Debido al trabajo realizado por su parte, merecía una recompensa, por lo que le ofreció cualquier objeto que deseara. Al escuchar esto, Yonuk decidió aprovechar la oportunidad y le comunicó a su superior que el arma que deseaba no estaba al alcance del general poder entregársela. Se refería a uno de sus objetos más preciados, una reliquia de rango héroe conocida como Fail Not. Tal como su nombre indicaba, el arma nunca fallaba. Al oír esto, el general comenzó a reírse a carcajadas, admitiendo que tenía muchas agallas al pedir tal objeto. Sin embargo, tal solicitud
solo podía ser posible cuando tuviese otra placa en su pecho. Por ahora, solo era un cabo que sería ascendido a sargento. Al terminar de decir esto, se marchó. Efectivamente, el astuto viejo logró cambiar el tema muy fácilmente, pero al menos ya no sería cuestionado por sus habilidades durante un buen tiempo. Unos días más tarde, luego de recuperarse ligeramente de sus heridas, comenzó a absorber la armadura de Maglir, faltando unas 16 horas para terminar. Esto posiblemente debido a que los objetos de rango héroes eran bastante difíciles de absorber. Mientras pensaba en esto, Junmo de clase F y Choi Min-jae de clase E aparecieron en la habitación, solicitándole unirse a ellos en el entrenamiento. Esta vez exigían un desafío mayor y más intenso. Chonuk, por su parte, no se sentía con ánimos de entrenar, ya que todavía se recuperaba de los golpes recibidos por la araña. Sin embargo, al pedido de Junmo y de Min-jae, el resto de los integrantes se unieron. Chae Tae-jong, Park Sun-mo y Kim Jung-jin, todos de rango E. Poco a poco, Chonuk comenzaba a darse cuenta de todo lo que había ganado en esta cadena de eventos. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de nuevo y entró una persona, el soldado Han Min-tae, quien había regresado del hospital y estaba listo para continuar entrenando. En su corazón, las neblinas comenzaron a disiparse, comprendiendo que aunque los objetos en las misiones fueran importantes, había cosas mucho más valiosas a su alrededor. Sabía que mientras estuviera con su equipo, siempre tendría alguien que cuidara de él. En un futuro no muy lejano, una ola iniciará en Seúl, convirtiéndolo en un infierno. Pero esta vez tendría la ayuda de todos, por lo tanto, estos chicos también tenían que volverse fuertes, y de esta forma lograría salvarlos a todos. Al enterarse de que tendrían que entrar a una sala de entrenamiento para rangos C, Junmo se puso en alerta, temeroso por el método que Chonuk había elegido. Sin embargo, nuestro protagonista estaba seguro de lo que estaba haciendo. Consideraba que era un entrenamiento apropiado, especialmente después de haber superado un evento desafortunado. No veía razón para que estuvieran asustados. Junmo era consciente de que siempre había servido como apoyo para los demás, pero enfrentar ese desafío de clase C solos parecía una locura. A pesar de sus dudas, finalmente aceptaron, engañados por nuestro protagonista, y así comenzaron su entrenamiento rápido. Mientras realizaba las compras, Yuna apareció acompañada de dos asistentes, una de las cuales llamó ligeramente la atención de Chonuk. Al verlo, Yuna comenzó rápidamente a interrogarlo, manifestando que había leído su informe y a pesar de que todo parecía estar en orden, seguía desconfiando e intuía que algo más se estaba ocultando. Había notado que sus acciones parecían estar sincronizadas con los eventos que sucedían, como si manejara algún tipo de información especial. En ese momento, la radio sonó, solicitando la presencia de Chonuk en la oficina del comandante de forma inmediata. La campana lo había salvado, pero ella dejó en claro que lo seguiría observando para entender qué era lo que él estaba ocultando. Una vez afuera, Chonuk comprendió que debía mantener distancia con Yuna, pero ahora lo que le intrigaba era la llamada. Era extraño, ya que la ceremonia de ascenso sería en varios días. Al llegar a la oficina, antes de tocar la puerta, Chonuk escuchó un grito desesperado que salía de adentro, diciendo: «Si lo envías allí, morirán todos». Después de golpear, entró y se reportó. Frente a él estaba el general y el comandante, ambos con miradas serias. Tomando la palabra, el general comenzó a explicar la situación. Días atrás, una nueva puerta había aparecido, una puerta roja que, al igual que los eventos desafortunados, también contaba con algunas restricciones. El gremio llamado Kingwa era el propietario de los derechos sobre la puerta, pero 3 días habían pasado desde que entró la fuerza de ataque y nadie había regresado, dando a entender que todos habían sido aniquilados. Por lo tanto, la puerta pasó a ser un problema de nivel 3, lo que significaba que ahora las incursiones debían ser realizadas por 2 o más organizaciones. La puerta solo permitía la entrada de individuos de nivel 18 o inferior, con un límite de 30 personas simultáneamente.
Además, una vez dentro, no podía salir hasta haber despejado la puerta. Pero sobre todo se trataba de una mazmorra zombie. Al escuchar la palabra zombie, la imagen del nigromante vino a la mente de John. Generalmente las mazmorras son problemas que afectan a los gremios y no necesariamente involucran a las tropas de la AMT. Sin embargo, John Chol estaba seguro de que John era el hombre adecuado para esta tarea. Kang-seok, con duda, le preguntó al joven si se creía capaz de hacerlo. John pensaba, nada de esto había sucedido antes, por lo que era un evento totalmente desconocido para él. Si se trataba de zombies, posiblemente el nigromante tenía una conexión con el suceso, y si era así, él debía investigarlo. Con voz firme aceptó la misión. Sin embargo, también entendía que debía aprovechar la situación y ver qué beneficios conseguía. Por lo tanto, manifestó la necesidad de contar con un equipamiento adecuado para enfrentar la puerta, siendo la Failnote un elemento necesario para la incursión. La Failnote era una flecha que nunca fallaba al ser utilizada. A pesar de su increíble precisión e inmunidad a la magia, una vez usada era difícil de recuperar, por lo que siempre se reservaba como último recurso. Sin embargo, en manos de John, esa limitación carecía de sentido. Al escucharlo, el general aceptó el trato, pero estableció que si John fracasaba, tendría que enfrentar todo el peso de su error. Claro que esto no era un problema para nuestro protagonista. Generalmente, cuando la AMT ingresa a una mazmorra, envía a un soldado de alto rango al frente. Sin embargo, esta vez solo estaban enviando a un cabo como líder de la incursión. Si tenía éxito, sería una victoria perfecta para un soldado de bajo rango frente a un gremio de élite, como lo era la Flor Azul. Por otro lado, si fallaba, no necesariamente sería su fracaso, ya que la AMT solo servía de apoyo al gremio. Por lo tanto, no había verdaderamente riesgos, pero la posibilidad de demostrar que la AMT era una fuerza importante convertía la situación en una oportunidad de ganar o ganar. El general aceptó entonces entregarle la Failnote a John y proceder con el ascenso a sargento luego de la operación. Sin embargo, John no se dormía en los laureles y de inmediato reclamó una recompensa si lograba tener éxito, ya que la Failnote era el premio por su última incursión. Una vez de acuerdo, los preparativos comenzaron. Por su parte, el equipo de John había finalizado su entrenamiento acelerado, sintiéndose seguro de poder lidiar con cualquier cosa. Al escuchar esta frase, John se sintió aliviado, ya que claramente necesitaba a su equipo para realizar el primer despliegue en solitario. 2 días después, el escuadrón se dirigía a la zona del portal, mientras John les explicaba la situación. Ya que se trataba de una mazmorra de zombies, usarían municiones sagradas, pero debían tener cuidado porque estas provocaban un retroceso más fuertes que las tradicionales. Por su parte, él contaba con su anhelada flecha. Al llegar, nuestro protagonista fue llamado a unirse a una reunión de operaciones, mientras el equipo de soldados preparaba todo para ingresar. Fue entonces que uno de los soldados se percató de la presencia del escuadrón que entraría por parte del gremio Flor Azul. Estos jugadores no estaban para nada contentos de que un grupo de novatos se adentraran con ellos, ya que podrían volverse una carga y sobre todo podrían intervenir en la operación de recuperación. De inmediato, el líder cayó al joven, que comentaba toda esta información, pero era tarde, John ya lo había escuchado. Por su lado, el líder del escuadrón del gremio tenía planeado perder de vista a los soldados apenas entraran, dejándolos a su suerte. Después de todo, la vida de cada miembro estaba en la cuerda floja en toda incursión. En el salón de reuniones, la única persona presente era Hena, quien esperaba la llegada de John. El motivo era cuestionar por qué no le había informado aquella primera vez cuando ella lo invitó a unirse al gremio que él era un rango F. Por su parte, nuestro protagonista se limitó a aclarar que él nunca se lo había pedido. Ante la respuesta, la hermosa dama cambió de tema, aclarando que su presencia en la incursión era solo como ayudante para cumplir formalidades. Sin embargo, le recomendaba no interponerse en el camino de su gremio y mantenerse en un rincón sin estorbar. Estas palabras parecían poca cosa,
pero era mucha información para John. Claramente el gremio estaba feliz por tener soldados regulares como apoyo, ya que podrían mantener sus negocios ocultos de la AMT. John aclaró que tenía los mismos derechos para la incursión que el gremio, pero la joven claramente dudaba que los soldados, como él, pudieran enfrentar a un monstruo jefe, por más agallas que tuvieran. Más serio, John cuestionó su punto de vista. ¿Acaso tenía miedo de que soldados como él pudieran ganar la incursión? Al oír esto, Jenna comenzó a reírse a carcajadas. Después de todo, difícilmente podrían volver a tener la misma suerte que en la estación. Pero nuestro protagonista bien sabía que la suerte poco tuvo que ver esa vez. La joven le aclaró que de todas formas ellos debían esperar a que su equipo entrara primero. Además, 3 de los mejores 100 novatos entrarían en ese grupo, dejándoles un camino muy complicado. Dicho esto, se marchó. Era extraño. Mandar a novatos prometedores a una mazmorra tan peligrosa en una operación de recuperación era un movimiento muy arriesgado. Claramente había información que él estaba ignorando. Mientras se marchaba, John la detuvo para plantearle una apuesta. Si él y su escuadrón lograban derrotar al jefe, ella debía entregarle algo que él deseaba. Ante estas palabras, ella aceptó. Sin embargo, él debía entregarle su vida si perdía. Entonces la apuesta estaba realizada, y John estaba decidido a obtener aquello que buscaba. Momentos después, el gremio Flor Azul ingresó para alentarse a la incursión, en una formación defensiva bastante prometedora, mientras que el equipo de la AMT se preparaba para entrar luego de 3 minutos. Los nervios, sin dudas, estaban presentes, pero avanzaron porque confiaban plenamente en su líder. Sin embargo, ninguno se imaginaba lo que encontrarían al entrar. El caos reinaba. Muchos se habían convertido en zombies y devoraban a sus propios camaradas, eliminándose entre ellos. En silencio, el equipo evadió el alboroto tomando un camino lateral, pero pronto se toparon con algo peor, un zombi gigantesco, y una ventana con visibles errores fue mostrada. El monstruo jefe era el rey zombie. De inmediato, comenzó a atacarlos y el escuadrón respondió al ataque sin dudarlo, pero lamentablemente los disparos eran fácilmente bloqueados por sus múltiples manos. Era momento de usar la estrategia planificada. Sabían que las municiones, a pesar de tener poder sagrado, no eran suficientes para algunas bestias, ya que claramente los jóvenes no eran de alto nivel. Por lo tanto, las bestias poderosas serían inmunes a sus ataques. Sin embargo, la clave en este punto era el ruido. Los zombies generalmente carecen de todos los sentidos, pero su oído permanece intacto. Quizás los ataques no los dañen, pero pueden desorientarlos y aprovechar la oportunidad para escapar. Sin embargo, si los zombies tuvieran otro sentido despierto, muy probablemente pocas posibilidades de éxito quedarían, convirtiendo la misión en un verdadero infierno. Tae-Jong, siendo de tipo francotirador, comenzó a atacar sus oídos con la intención de crear una distracción suficiente para así poder arrojarle unas granadas. Estas produjeron un poderoso sonido tan potente que ahuyentó al rey zombie. Sin intención de rendirse, el jefe monstruo mandó a su nuevo ejército a atacar, soldados que poseían una velocidad muy difícil de superar. John tomó entonces los fusiles de sus compañeros y comenzó a enfrentar solo a toda la horda de caminantes. Su objetivo era distraerlos con las armas, usándolas como señuelo para alejarlos de su propio escuadrón. Jong Jing se lamentaba al ver que todos los zombies llevaban consigo una gran variedad de artículos de grado raro. Finalmente, mediante explosiones, nuestro protagonista logró alejar a todos los caminantes, enviándolos a otra dirección. El equipo había sobrevivido al primer desafío, aunque aún conservaban los nervios por tan asombroso momento. Por su parte, John no lograba sacarse de su mente por qué el monstruo jefe tenía su nombre distorsionado en la ventana de notificación. Además, notaba que no había tantos zombies, la mayoría
eran del escuadrón que acababan de ingresar. Desde lejos, un nuevo villano los observaba, emocionado porque tenía nuevos amigos para divertirse. Explorando la zona, la situación creaba aún más intriga en Jonuk. No había nada, absolutamente nada, ni calabozos, ni instalaciones, ni zombies. El lugar estaba totalmente vacío. De las innumerables mazmorras que había explorado, jamás había visto una tan singular. De pronto sintió una presencia extraña. Al amenazarlo, el sujeto salió. Era un hechicero del gremio Flor Azul, aparentemente el único sobreviviente del escuadrón enviado justo antes que ellos. Comentó que el gremio Flor Azul recibió una solicitud por parte del gremio propietario de la puerta ofreciéndole una gran recompensa de 80.000 millones al jugador que recupere el cuerpo del nieto del líder del gremio y su lanza de grado héroe llamada Lanza de Aquiles. La prioridad del escuadrón era recuperar la lanza. Sin embargo, apenas ingresaron, todo se descontroló. Al oír esto, Jonuk finalmente comprendió la situación. Esa famosa lanza estaba en el lugar. Por su lado, el resto del escuadrón logró comprender la razón por la que el gremio Flora Azul los estaba tratando hostilmente, cuando en realidad la incursión era conjunta. Desde lejos, ese nuevo villano comenzó a impacientarse, esperando que el equipo fuera más activo. Pero por el contrario, solo se la pasaban escondidos y charlando, así que decidió agregar un poco de acción al asunto. Los sentidos alertaron a Jonuk, quien lentamente comenzó a contar los diferentes metales que se movían. 12, 39, 70, 120. Más de 120 soldados e enemigos se aproximaban. Ante la situación, era momento de proceder con el plan C. De inmediato el escuadrón comenzó a prepararse. Múltiples esferas de metal fueron alistadas, mientras que todos los miembros bebieron las pociones para mejorar que poseían, tanto de HP como de maná. Luego de que Jonuk dio unas instrucciones en privado a Junmo, el equipo partió para evitar la horda de enemigos que se aproximaba, quedando solo nuestro protagonista en la retaguardia, preparado para enfrentarlos. El joven hechicero no entendía por qué el escuadrón abandonaba a su líder y huían solos, pero Junmo le explicó dos detalles importantes. Primero, que la estrategia era un plan de Jonuk mismo, y segundo, que él era un soldado nada imprudente y determinado a triunfar. La batalla comenzó. Cientos de esferas fueron lanzadas y poco a poco cada esfera golpeó a un zombie, y al hacerlo explotaron liberando su poder divino y derribando consigo a su objetivo. Sin embargo, las explosiones eran ruidosas, por lo tanto terminaron llamando la atención del resto de zombies. Al terminar la batalla, Jonuk finalmente percibió al verdadero enemigo. ¿Pero quién era? De repente, dos lobos zombies de élite lo atacaron, destruyendo consigo el suelo del lugar, y donde un casco partido se pudo divisar. Usando su habilidad, nuestro protagonista logró esquivar esos poderosos golpes, aunque no salió del todo ileso. Sin embargo, nuevamente estaba rodeado, más bestias habían aparecido, y lo peor de todo es que todas sus esferas de acero habían sido consumidas. El enemigo celebraba el haber acorralado a nuestro protagonista, pero esto era solo en apariencia, ya que en realidad tenía todo preparado. Reutilizando los fragmentos de las esferas de metal, generó una inmensa lluvia de acero que exterminó a todas las bestias restantes. Mientras tanto, el rey zombie junto al ejército de jugadores zombies se dirigían rápidamente hacia el lugar de la batalla. Sin embargo, una explosión en otro sector surgió repentinamente, llamando de forma inmediata la atención del rey. Este alboroto era causado por granadas, arrojadas por el escuadrón de asalto. Su objetivo era atraer al resto de zombies para que no acudieran en manada a la ubicación de Jonuk. La asombrosa estrategia comenzó a desafiar al villano, quien estaba cada vez más emocionado por ver los trucos que este nuevo equipo podía realizar. Jonuk, en solitario, tras vencer a sus enemigos, comenzó a observar al misterioso hombre sobre la montaña.
preguntándose su identidad, su objetivo en la puerta y sobre todo, qué conexión tenía con los zombies. El tiempo de efecto de las pociones se estaba acabando, por lo que debía lidiar lo más rápido posible con él. El villano sacó una lanza de la boca de su mascota, decidido a mejorar el poder de su arma absorbiendo la energía del joven soldado. Ante su enemigo, nuestro protagonista se limitó a realizarle una pregunta: ¿qué relación tenía con el nigromante? Pero al observar su reacción ante estas palabras, Jonuk concluyó que él no era la persona que esperaba. Su enemigo, por su parte, la amenazó, exigiendo que si quería morir dignamente, debía responder por qué sabía sobre el nigromante. Jonuk había tenido algunas pistas, sus soldados no reaparecían, lo que le daban un indicio claro que él no era la persona que buscaba. Pero entonces, ¿quién era y qué relación tenía con él? Ante su atrevimiento a ignorar sus palabras y a atreverse a realizar preguntas, el hombre de traje atacó, decidido a despedazarlo. Jonuk fue sorprendido por su velocidad y no tuvo más remedio que cubrirse con sus propios brazos. Por suerte, su fortalecimiento corporal fue acompañado por la armadura de Magrir, mejorando enormemente su defensa. Si no hubiera tenido el poder de la armadura, seguramente sus brazos habrían sido arrancados. En un rápido movimiento, nuestro protagonista tomó distancia mientras lanzaba un ataque sorpresa desde atrás de su enemigo, pero sus reflejos rápidamente repelieron dicho ataque. Entonces, manipulando los fragmentos de acero, realizó un poderoso ataque de área, con la intención de evitar la evasión. Sin embargo, al estilo Sasuke usando Amanda, el hombre de traje bloqueó todos los fragmentos con su serpiente como escudo, resultando prácticamente ileso. Sin embargo, debajo de su animal, el enemigo estaba totalmente asombrado. Ese ataque definitivamente no era de un jugador de nivel 18. Por su parte, Jonuk también llegó a la misma conclusión. Si había logrado bloquear ese asombroso movimiento, era indicio claro de que su rival tenía un nivel mucho más superior al límite de la puerta. Entonces surgió la misma pregunta en ambos: ¿cómo su rival había entrado por la puerta? Pero el ataque de nuestro protagonista no fue en vano, ya que logró observar algo más. Las heridas causadas por los fragmentos con poder divino habían quemado la piel de su enemigo. Solo había un tipo de jugadores que sufrían por el poder divino: los jugadores que devoraban a otros jugadores, los vampiros. En la próxima ola, un grupo de estos vampiros serían los responsables de la caída de la AMT. Mirando la lanza, Jonuk observó la energía de un arma de grado héroe. Esa arma definitivamente era la lanza de Aquiles, que el gremio Kingwa estaba buscando. Esta tenía un poder escondido, capaz de destruir la armadura secreta y el fortalecimiento corporal. Si el enemigo podía utilizarlo, definitivamente sería el fin de Jonuk. Además, no disponía de mucho tiempo. Las pociones se estaban agotando y debía apostar todo en sus siguientes movimientos. Por su parte, el vampiro se cansó de alargar la pelea y estaba decidido a hacerlo hablar bajo cualquier método. Así, activando el poder de su lanza, comenzó a atacarlo. Esquivando las poderosas ráfagas de oscuridad que arrasaban con todo a su paso, Jonuk intentó un ataque sorpresa, pero fue simplemente bloqueado por la serpiente, que parecía tener una poderosa piel como defensa. El enemigo continuó atacando mientras Jonuk apenas lograba esquivarlo. A la vez, canalizaba la situación actual. Ante la imposibilidad de causar daño con sus fragmentos sagrados y la peligrosidad del combate cuerpo a cuerpo, con la lanza en manos del vampiro, Jonuk se vio obligado a idear una estrategia para detener al furioso vampiro. Mientras evadía los ataques, dejó caer un objeto y tomó distancia, aprovechando para responder una de las preguntas del vampiro y distraerlo. Jonuk, tomando el traje del vampiro como referencia, le preguntó a su rival si ya había terminado su servicio militar. Esta breve charla sirvió para distraer al vampiro el tiempo suficiente para llevar a cabo su verdadero plan: activar la mina que había colocado a pocos metros de distancia. Mientras tanto, el escuadrón permanecía oculto de los zombies que buscaban el origen del ruido.
El joven hechicero detuvo a Junmo, quien estaba a punto de crear más ruido, y trató de convencerlo de que su líder ya había sido superado por los zombies, por lo que no tenía sentido atraer la atención hacia ellos. Sin embargo, Junmo estaba seguro de que su líder no había fallado, ya que la señal para retirarse no había sido dada. Antes de partir, Jonuk tuvo una conversación privada con Junmo y le pidió que colocara una mina en su espalda. La condición era simple: si la mina explotaba, significaría que Jonuk había agotado todos sus recursos y era la hora de que el equipo se ocultara. La mina fue activada y al explotar liberó cientos de perdigones con energía divina que cubrieron toda la zona donde se encontraba el vampiro y su mascota. Una vez que el polvo se disipó, la serpiente y el vampiro pudieron divisarse, pero solo el hombre logró mantenerse de pie, gracias a su mascota, que lo protegió del peor impacto de la explosión. Sin embargo, su victoria fue efímera. Un resplandor logró divisar, pero nada pudo hacer. Una flecha, la Failnote, lo golpeó y se clavó junto a él en un árbol cercano. La explosión no era más que un método para librarse de la serpiente y darle a Jonuk la oportunidad de utilizar su última carta. A pesar de los intentos del vampiro por quitarse la flecha, esta seguía bajo el control de Jonuk, quien ahora tenía la ventaja y podía hacer las preguntas. Por su parte, su escuadrón comprendió que la explosión era del último recurso de Jonuk. Mientras tanto, el explorador del gremio Flor Azul se regocijaba, pensando que el escuadrón ahora estaría preocupado por su propia supervivencia, esperando ocultos al próximo equipo de exploración. Sin embargo, Junmo no estaba contento con sus palabras. En ese momento era imposible saber en qué estado se encontraba su compañero. ¿Cómo se atrevía ese perdedor a celebrar su aparente caída? Mientras continuaban conversando, un gran muro se alzó repentinamente, seguido de decenas más, formando un enorme castillo. Era el castillo del rey zombie, y este destruiría a cualquiera que profanara su lugar de descanso. Pronto, un grupo de zombies se formó junto a ellos, rodeándolos por completo. Lamentablemente, el cobarde hechicero comenzó a huir del lugar, atrayendo la atención de todos los enemigos presentes. Sin escapatoria aparente, era momento de luchar hasta encontrar un lugar seguro. Mientras tanto, Jonuk se enfrentaba al vampiro, quien buscaba liberarse de su prisión. No temía al joven soldado, convencido de que éste no podría acabar con él, pero nuestro protagonista conocía bien las debilidades de los vampiros. Aunque no disponía de un arma sagrada para eliminarlo, el sangrado podía hacer su trabajo de manera lenta pero efectiva. El enemigo estaba visiblemente molesto. Ese soldado tenía demasiada información. Debía liberarse y escapar. Desafortunadamente para él, estaba atrapado por ese joven que debería haber sido una presa fácil. Jonuk aprovechó la oportunidad para preguntarle al vampiro si conocía la identidad del nigromante. Sin embargo, el vampiro se limitó a decir que era imposible saber la identidad de él, ya que podía adoptar la apariencia de cualquier persona, incluso de sus compañeros o familiares. Pero Jonuk no se dejaba engañar. El vampiro parecía estar hablando en círculos, sin revelar realmente nada. Seguramente era solo un peón, y lo más probable es que nunca hubiera visto al nigromante en persona. Ese vampirito no valía nada. Conociendo la cautela de su verdadero enemigo, este esbirro seguramente no tendría información relevante sobre su identidad o planes. Mientras hablaba, la mascota del prisionero se acercó silenciosamente por detrás de nuestro protagonista. Jonuk le comentaba que durante mucho tiempo, tanto él como el nigromante se habían estado buscando mutuamente. Pero el vampiro manifestó de inmediato que eso era imposible, porque él aún no había despertado. Ante esa distracción, la serpiente atacó con la intención de devorarlo, pero el audaz soldado se defendió aplastándola con la lanza de Aquiles, que fácilmente atravesó su endurecida piel. Si un nigromante hubiera despertado y comenzado a usar sus poderes, sería imposible no reconocerlo. Sin embargo, al mismo tiempo, no tenía sentido que alguien mostrara tal nivel de lealtad hacia alguien que aún no había despertado. Jonuk en voz alta le preguntó:
cómo había logrado entrar en la puerta, considerando que estaba siendo custodiada por el gremio Qinghua. El vampiro desvió su mirada ligeramente hacia su anillo y luego procedió a hablar. ¿Cómo podría ser posible que alguien por encima del nivel 18 pudiera entrar en la puerta que él abrió? Juzgando su expresión, el vampiro rápidamente determinó que el joven soldado no sabía nada. Ignoraba por completo que la segunda oleada pronto comenzaría. Justo en ese momento, un muro comenzó a ascender. Actuando con rapidez, Yonuk liberó al vampiro con la intención de recuperar su flecha. De lo contrario, perdería a ambos. El castillo había sido creado. ¿Era esa la segunda oleada de la que hablaba el enemigo? El vampiro, por su parte, estaba confiado. Una vez que el castillo terminara de construirse, la puerta roja mostraría la plenitud de su poder, el verdadero horror diseñado por él. Así, poco a poco la energía oscura comenzó a reunirse, otorgándole al rey un nuevo poder. De una vasija, unos ojos surgieron y de inmediato fueron absorbidos por el rey. De esta forma, él y todos sus discípulos obtuvieron una nueva habilidad. Despertaron el sentido de la vista. Todos los preparativos estaban listos. Los soldados del escuadrón serían el sacrificio final para dotar al rey del poder de invadir el mundo. Era momento de contemplar al verdadero rey zombie en acción. El varón Samedi había despertado. Bueno gente, eso fue todo por ahora. Gracias por ver hasta el final. Pronto seguiré con más capítulos. Si les interesó, denle me gusta y comenten qué les pareció. Que tengan buena jornada. Hasta la próxima.